Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a un módulo más del Diplomado en Partidos Políticos y Justicia Intrapartidaria. Qué gusto estar de nueva cuenta con ustedes en un módulo más. El módulo ahora tiene como objeto analizar la negativa y la pérdida del registro de partidos políticos. Entonces, vamos a dedicar 2 sesiones. Básicamente la primera, a ver las razones de la negativa y analizar casos resueltos por el Tribunal Electoral. Y en la segunda parte, el día de mañana, vamos a analizar casos de pérdida, ¿no? Ya estando el partido político registrado, en qué caso se puede perder el registro y también casos que han sido importantes, que han sido también polémicos en nuestra historia electoral. Entonces, vamos a empezar con la primera parte. Permítanme empezar a compartir mi presentación. Una disculpa por estos ladridos. Dios. A ver, vamos a empezar. Bueno, entonces, simplemente para recapitular, ¿no? Pues ustedes ya lo han estado viendo en módulos pasados, pero ¿cuáles son los requisitos, no? Para crear un nuevo partido político, ¿no? Para que entendamos a partir de dónde se puede plantear la negativa de un registro. Entonces, son tres básicamente, ¿no? Los incisos que nos indica ya, la Ley General de Partidos Políticos, ¿no? Número 1, hay que presentar una declaración. Denme un momento, perdón, sí los voy a sacar porque no se están comportando. Un momento. Disculpen, es que siempre quieren estar con uno, pero pues no dejan trabajar. Ok, entonces decíamos, ¿no? El inciso A contempla como un requisito, ¿no? Hay que presentar una declaración de principios, un programa de acción y los estatutos, ¿no? Que es lo que se conoce como la normativa interna, las normas básicas de los partidos políticos, y hay que cumplir ciertos requisitos mínimos. Es decir, aquí, bueno, ahorita lo vamos a ver en un caso concreto, no me voy a adelantar. Inciso B, necesitamos, ¿no? Afiliar 3,000 personas en por lo menos 20 entidades federativas o bien 300 militantes en por lo menos 200 distritos electorales uninominales. Bueno, los cuales evidentemente deben contar con una credencial para votar en dicha entidad o distrito. No se vale el turismo electoral, ¿no? Y bajo ninguna circunstancia el número total de estas personas que afiliemos a nuestro partido político puede ser inferior al 0.26% del padrón electoral que haya sido utilizado en la elección federal ordinaria inmediata anterior a la presentación de la solicitud. Y bueno, el inciso C más bien habla de los partidos locales. La diferencia es que aquí se solicita, ¿no? Contar con militantes en cuando menos 2/3 de los municipios de la entidad o de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, los cuales deben de contar también, ¿no? Con credencial para votar y se pide también el requisito del punto 26. Bueno, entonces también vamos a recapitular cuáles son entonces las etapas de este proceso, ¿no? Uno, hay que informar justamente el propósito a la autoridad electoral, ya sea al INE, si somos
una organización que queremos registrar a un partido político nacional o al OPLE correspondiente en caso de un partido político local. Y bueno, esto es relevante, ¿no? En el mes de enero del año siguiente de la elección presidencial o de gubernatura. Esta cuestión ya se ha puesto a consideración jurisdiccional si no es desproporcionado o es un requisito que impide, ¿no? La participación permanente de los ciudadanos, el hecho de que sea cada 6 años básicamente el registro de nuevos partidos políticos. Y al respecto, pues ya se han pronunciado tanto Suprema Corte como Sala Superior en el sentido de que esta regla no es desproporcionada o que salga de los parámetros constitucionales. Hay como objetivos, ¿no? Específicos que persigue el legislador para que sea cada 6 años. Pero bueno, creo que sí ha habido algunas críticas por parte de la academia, ¿no? Creo que es algo que sí debemos de reevaluar constantemente, ¿no? Si sí es acorde con los objetivos democráticos este periodo de tiempo. Y bueno, empieza también algo importante, ¿no? Eh, Desde que se inicia el propósito de registro de un nuevo partido político, hay que empezar también la obligación de informar mensualmente el origen y destino de los recursos durante los primeros 10 días de cada mes. Y bueno, se necesitan realizar asambleas distritales o estatales en los que se eligen delegados, propietarios y suplentes, y aquí es muy relevante porque van funcionarios, funcionarias del INE, de los OPLES, justamente a verificar que se realicen estas asambleas distritales o estatales, y justamente porque hay un requisito relevante que ahorita vamos a analizar, por qué en algunos casos no se permitió en la última posibilidad, en enero después de la elección de 2018, ¿no? En ese proceso de registro de nuevos partidos políticos, ¿por qué no se permitió el registro de algunas organizaciones? Y es porque se constató que mm, estaban participando sindicatos, ¿no? Un sindicato estaba influyendo en la formación de un partido político. Entonces recordemos que básicamente hay dos, dos cuestiones que se deben de, o sea, hay varias muy importantes principios constitucionales, reglas legales que se deben de cuidar, pero de las más importantes son, evidentemente, que no intervengan organizaciones gremiales o con objeto social distinto al de un partido político. Entonces, tampoco ni sindicatos ni ministros de culto, iglesias, agrupaciones religiosas, ¿no? Entonces vamos a ver justamente algunos casos en donde eh, se permitió el registro de algunos partidos a pesar, en 2018, a pesar justo de que habían participado algunas personas religiosas y también algunas personas sindicalizadas, porque en algunos casos el INE no permitió, pero Sala Superior revocó. Vamos a revisar esos casos, ¿no? Porque justamente generaron como, pues, dudas, ¿no? Dudas de los criterios de las autoridades electorales. Y bueno, después de hacer estas asambleas distritales o estatales, se realiza una asamblea nacional, ¿no? O una asamblea estatal. En el caso de los partidos políticos locales, se presenta la solicitud ya con todas estas registros, con estas listas nominales ya de las personas afiliadas y el INE o el OPLE procede a hacer el dictamen respectivo en un plazo de 60 días. En fin, entonces, esto era como para recapitular, ¿no? ¿Cuáles eran los requisitos y cuáles eran las etapas? Ahora, sí, vamos a ver los casos de negativa. Bueno, antes me gustaría
antes de entrar a los casos, perdón, sí me gustaría que hagamos un recorrido muy rápido, porque ahorita tenemos unos requisitos muy concretos, ¿no? No podemos tener afiliados, un padrón de afiliados menor al 0.26% del padrón electoral y necesitamos tener también como requisito mínimo 3,000 militantes en 20 entidades o bien 300 en por lo menos 200 distritos. Pero, ¿cómo ha cambiado eso en el tiempo, en nuestra legislación electoral? Vamos a hacer un recorrido muy breve. Comentábamos que por primera vez los partidos políticos se regulan en la ley electoral de 1911, que es la ley de Madero. Y vean, antes era muy sencillo registrar un partido político con esta ley electoral, que ustedes ya estuvieron viendo, ¿no? La evolución de los partidos políticos en México, pero vean, era muy sencillo registrar un partido político, se necesitaba una asamblea constitutiva de 100 personas, 100 ciudadanas, bueno, ciudadanos realmente, porque no estaba reconocido el derecho de las mujeres, 100 ciudadanos en acta formal, elegir una junta directiva y un programa político. Y era tan sencillo que justamente empezaron a proliferar el registro de nuevos partidos políticos, ¿no? Como era tan sencillo, pues bueno, esto se hacía. Y es también relevante tener en cuenta que desde 1911 esta ley electoral contemplaba la existencia de candidaturas independientes. Entonces, esta figura no es tan ajena a nuestro régimen constitucional como podríamos pensar. Sin embargo, básicamente no se usaba lanzarse como candidato independiente, pues porque era muy sencillo crear partidos políticos, no era la lógica de la época. Y bueno, tenemos, ¿no? Como primeros partidos políticos. Bueno, de los primeros partidos políticos tenemos en 1906, ¿no? El Partido Liberal Mexicano, fundado por los hermanos Flores Magón, el partido antireeleccionista de Madero, que fue justamente con el que compitió, se lanzó a la presidencia en contra de Díaz, que después, evidentemente, de que Madero es encarcelado y tiene que escapar a San Luis Potosí, perdón, a Estados Unidos, para escribir el plan de Iguala, evidentemente, pues ya se dio cuenta que no era posible llegar, ¿no? Al poder por la vía democrática y entonces se da cuenta que era necesaria la guerra, ¿no? La vía armada y empieza a convocar a la revolución. Pero bueno, esos son como los más conocidos, los primeros partidos políticos que empiezan a fundarse en nuestro país justamente en el contexto de la Revolución Mexicana. A ver, ¿alguien levantó la mano? Sí, perdónenme, es el plan de San Luis Potosí. Gracias, Luis Fernando Delgado. La verdad es que siempre confundo estos planes, pero justamente, ¿no? Es el partido antireeleccionista con el que se lanza Madero en este proceso electoral fallido, ¿no? Porfirio Díaz había señalado justamente que México estaba listo para la democracia en esta famosa entrevista a Krillman y había causado pues cierta confianza, ¿no? Cierto optimismo de que realmente iba a dejar, que iba a permitir elecciones democráticas, elecciones limpias, cuando declara esto con este periodista norteamericano, pero pues después de este encarcelamiento de Madero, pues empieza, ¿no? El proceso de Revolución Mexicana. ¿Qué otros partidos políticos? El Partido Liberal Constitucionalista es el primer partido, digamos, al amparo
de los caudillos revolucionarios Carranza, Obregón y Pablo González. Pero aquí empiezan, ¿no?, las escisiones, los enconos, y justamente Carranza crea el Partido Cooperatista Nacional porque empieza a tener problemas con Obregón. Y como dato relevante, se funda en 1919 el Partido Comunista Mexicano, que justamente, ¿no?, en relación al tema que nos ocupa hoy, que es negativa y pérdida del registro, pues básicamente estuvo toda su vida el Partido Comunista Mexicano en la ilegalidad, no se reconoció formalmente. Bueno, hubo periodos de tiempo en donde se reconoció brevemente su registro de manera legal para competir oficialmente en procesos electorales, pero lo cierto es que fue hasta después de la reforma de 1977 que reconoce a los partidos políticos como entidades de interés público, que justamente se legaliza, aunque después cambiaría su nombre y se fundaría con otras organizaciones para crear un partido de corte socialista. Y bueno, en 1920, la candidatura de Obregón, dado que había muchos conflictos con Carranza y había como pues problemas también en los partidos políticos que se estaban creando, pues él se lanza a sí mismo, ¿no?, como candidato independiente. Esto es algo muy curioso, pero al final de cuentas, en un inicio él se lanza así él mismo, yo me postulo como candidato, pero después todos lo apoyaron. El Partido Liberal Constitucionalista, el Laborista y el Socialista de Yucatán. Bueno, en 1999, recordemos que se crea el PNR después del asesinato de Obregón, ¿cierto? Calles vislumbra, ¿no?, la necesidad justamente de institucionalizar el poder político. No puede seguir siendo un derramamiento de sangre, no se puede seguir con esta eh, transmisión o cambio del poder a partir, ¿no?, de políticos caudillos pistoleros. Entonces, además, ¿no?, se estaban creando muchos partidos políticos que pues estaban buscando, obviamente, pues tener autonomía en cada entidad federativa, y entonces pues también no hay una idea de descentralizar el poder político, y es aquí que se crea el PNR, Partido Nacional Revolucionario, como un partido de partidos. Esto nos lo explica muy bien Pablo González Casanova, que justamente hace unos días acaba de fallecer, y este libro se lo recomiendo mucho, El Estado y los partidos políticos en México. Y justamente él nos explica esto, ¿no?, cómo el PNR se funda como un partido de partidos. La idea justamente era aglutinar los nuevos partidos políticos que se estaban creando un partido de Estado, un partido oficialista. Fíjense que también nos cuenta Pablo González Casanova que justo cierra uno de los más ilustres intelectuales. Denme un momentito. Uno de los más ilustres intelectuales de la época de Díaz. Él ya había propuesto justamente la creación de un partido político de Estado que empezara a crear cuadros para sustituir a la clase política envejecida del porfiriato. Pero evidentemente Díaz tenía una dictadura muy personalista y no iba a permitir esto. Y bueno, entonces viene, bueno, ya llegamos, ¿no?, al asesinato de Obregón, que bueno, aquí hay algo bien interesante también, porque evidentemente Obregón ya había sido presidente de la República. ¿Y qué pasó con el lema sufragio efectivo, no reelección? Justamente durante la presidencia de Plutarco Elías Calles se reforma la Constitución
para permitir la reelección presidencial no consecutiva. Imagínense, toda la familia revolucionaria estaba molesta, bueno, gran parte, ¿no?, de la familia revolucionaria, los caudillos, estaban molestos porque sintieron esto como una traición al principio más importante de la Revolución Mexicana, sufragio efectivo, no reelección, que por cierto, ¿no?, era una frase que originalmente había dicho Porfirio Díaz y que justamente la utilizó Madero para recordarle a Díaz que él era antirreeleccionista cuando tenía estas pretensiones Benito Juárez y Sebastián Lerdo de Tejada. Entonces, pues esto es así súper irrelevante porque, ¿no? Calles reforma la Constitución, se permite la reelección de Obregón, pero ante el conflicto que esto causó en 1933, se vuelve a reformar la Constitución, pero vean, desde la Constitución de 1917 se contemplaba la reelección legislativa. Y Calles aprovecha aquí para prohibir todo tipo de reelección. ¿Cuál es el objetivo? Controlar las carreras políticas de todo el país desde la Ciudad de México, ¿no? Entonces, realmente tenía ideas muy concretas para ir creando la hegemonía del poder político de este partido político. Bueno, el maximato, ¿cierto? Entonces, bueno, en 1938, Cárdenas le cambia el nombre al partido y de ser un partido de partidos pasa a ser un partido de sectores. Vamos a ver el sector campesino, el obrero y el popular. En 1939, el PAN, junto con bueno, en 1939 se crea de manera muy relevante el Partido de Acción Nacional, que va a ser uno de los partidos más estables y el más importante legal, ¿no? Partido de oposición, junto al PPS, el Partido Popular Socialista, y al Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, que fueron los más estables durante esta época. Pero miren, llegamos por fin a 1946, que Manuel Ávila Camacho le vuelve a cambiar de nombre de PNR y luego PRM a PRI, a como lo conocemos hoy, el Partido Revolucionario Institucional. Vean aquí, ¿no? Se hace una reforma legal para prohibir las candidaturas independientes. Por primera vez se prohíbe, pero ojo, a nivel federal. Y vean, esto es lo que yo quería que sobre todo viéramos. En esta época empiezan a endurecerse los requisitos para crear nuevos partidos políticos. Era tan sencillo antes, ¿no? Crear un partido político. Hay algunas variaciones entre 1911 y 1946, pero vean cómo en 1946 justo los partidos ya tenían que registrarse ante la Secretaría de Gobernación y se requería una afiliación de 30,000 ciudadanos en por lo menos 2/3 partes de las entidades, además con un mínimo de 2,000 ciudadanos en cada una de ellas. Fíjense que para esa época, el único partido que logró estos requisitos, eso también lo pueden leer con mayor detalle en esta obra de Pablo González Casanova, el único partido que que logró el registro fue obviamente el PRI. Ninguno de los otros partidos tenía esta cantidad de afiliación, de estructura también, ¿no? Para juntar en todas estas entidades federativas esta cantidad de militancia. Pero ¿qué pasa? Pues obviamente el régimen necesitaba legitimación del proceso electoral y entonces se hace una excepción a esta regla, ¿no? Para la elección del siguiente año se hace una excepción y se permite el registro de 10 partidos políticos. Y bueno,
Este endurecimiento de los requisitos provoca que, por ejemplo, en 1952 tengamos una disminución sostenida de 5 partidos políticos nacionales. En 1954 todavía se endurecen más los requisitos. Se hace una reforma que elevó a 75,000 afiliados en 2/3 partes, en 2/3 de las entidades federativas, y tenían que registrar un mínimo de 2,500 en cada una de ellas. Y bueno, este dato es testimonial de la falta de oposición, de la falta de condiciones de competencia de 1955 a 1960, de 1955 al 65, en una década. Solo hubieron 32 curules de oposición, el 6.2%. Y bueno, evidentemente esto refleja, ¿no?, la hegemonía del partido oficialista. En 1963 es la primera gran, digamos, concesión del régimen político, obviamente derivado de presiones políticas, de diferentes tensiones, crisis políticas. Se crea la figura del diputado de partido. Como dato relevante, de 1964 a 1976, con la reforma del 54, se disminuye todavía más el número de partidos políticos. Tenemos al PRI, PAN, PPS y al PAN. Y bueno, pues viene la gota que derrama el vaso. En 1976, recordemos que solo hubo un único candidato a la presidencia de la República, José López Portillo. El PAN tenía una crisis interna en su asamblea para elegir candidato a la presidencia de la República. No se lograba juntar por las diferentes fuerzas del PAN la mayoría calificada para nombrar presidente de la República. Hay una división fuertísima y no postulan candidato a la presidencia. El PPS y el PAN básicamente van apoyando la candidatura de López Portillo. Y bueno, sí se lanza Valentín Campa por el Partido Comunista Mexicano, pero en estos momentos el partido no tenía registro legal. Entonces, pues básicamente no era un candidato oficial. Y esto evidentemente, pues sí generó muchísima, pues, falta de credibilidad en el sistema político mexicano. Vean ustedes que nos dice Pablo González Casanova que la abstención creció 9 veces y los votos nulos 5. Evidentemente, algo debía de hacerse para recuperar la legitimidad. Y bueno, es que era una época muy compleja, ¿no? Pensemos lo que significó 1968, esa dura represión a los estudiantes de nuestro país, asesinato de estudiantes por el Estado. Se pensó que con esto se iba a calmar, pues, esa manifestación natural de la diversidad política, ese cuestionamiento natural que toda democracia tendría que tener, ¿no? Entonces, se pensó que con esto se iban a pacificar las aguas, pero todo lo contrario, ¿no? Empezaron a ramificarse diferentes organizaciones. Se crea en esa época, ¿cierto?, una guerrilla rural, guerrilla urbana. Pues empieza a radicalizarse, ¿no? Justamente algunos grupos que no encuentran justamente lo que no encontró, ¿no?, de alguna manera Madero con la elección justamente que lleva a la elaboración del plan de San Luis Potosí, ¿cierto? No había condiciones para, por la vía institucional, por los canales pacíficos, poder participar, poder cuestionar al gobierno en turno. Entonces, pues viene esta época dura, ¿no?, de la guerrilla y la radicalización de algunos grupos radicales. Bueno, entonces, eh,
tenemos la reforma de 1977 justamente, ¿no? Por esta crisis del 76 con un solo candidato y la falta de legitimidad. Y aquí se vuelve a flexibilizar justamente las reglas para crear partidos políticos, ¿no? Se creó la figura del registro condicionado. Tenías que tener 4 años de actividad política previa, contar con documentos básicos y este registro condicionado significaba que si alcanzabas el 1.5% de la votación, podías mantener tu registro. Y bueno, otra cosa, ¿no? Que también empieza a evidenciar una transformación importante en el sistema político mexicano con la elección de 1982, donde gana Miguel de la Madrid con 70.99%, pues vean que es el porcentaje más bajo que obtiene un presidente de la República desde Porfirio Díaz, que había obtenido el 98.93% de los votos, y Madero con un 99.26%. Entonces, bueno, imagínense, ¿no? Obviamente son los datos oficiales, todavía no teníamos un IFE-INE, ¿verdad? Que justamente nos diera un registro fidedigno de la participación. Estábamos todavía en una época que no había un padrón electoral fidedigno, depurado, pero justamente estos datos oficiales, ¿verdad? Eh, pues son alarmantes para el sistema político de la época. Hoy, que un presidente gane con un 70.99% de los votos es algo altísimo, ¿no? Es un apoyo popular importantísimo, pero en la época, teniendo prácticamente el partido oficialista el 100%, ¿no? 99% de la votación, pues era un síntoma de que algo se estaba transformando muy lentamente, pero sí en nuestro país. Y bueno, o sea, vean cómo del 53, la reforma del 53, que disminuyó a 4 partidos políticos, con la flexibilización de las reglas, en el 85 teníamos 9 partidos políticos y justamente, ¿no? Ya estaba legalizado el Partido Comunista Mexicano. Qué bueno que para esta época se cambia el nombre. Y bueno, en 1986, ya en el 77 habíamos incorporado por primera vez, ¿no? 100 diputaciones de representación proporcional, que por eso es tan importante la reforma del 77, ¿no? Porque es la primera vez que va a haber oposición numerosa en la Cámara de Diputaciones. En el 86 aumentan a 200. Y bueno, en el 88 pues viene otra crisis política, la famosa caída del sistema. Otra fuerte crisis de legitimidad, ¿no? Entonces veamos cómo justamente se cumple, ¿no? Lo que básicamente nos dice Soledad Loaesa de nuestro reformismo, que se va haciendo la liberalización y democratización de nuestro sistema político a partir de un gradualismo político, ¿no? Entonces, son momentos de crisis, justamente crisis de legitimidad, las que van ocasionando estas reformas. Y en términos de Robert Dahl, ¿no? Justamente también cabe pensar en que ya era más costoso para estos momentos, después del 68 y el halconazo, obviamente, y la guerra sucia, ya era más costoso para el partido oficialista reprimir a la oposición que tolerarla. Pensemos en justamente, ¿no? En estas hipótesis de transición democrática que propone Robert Dahl en su obra La poliarquía. Entonces llega un momento en los regímenes políticos, ¿no? Donde se vuelve más costoso reprimir que tolerar. Entonces se va dando esta apertura gradual, ¿no? Primero en el eje de la democratización, reconociendo el sufragio femenino y posteriormente, ¿no? En el eje de la liberalización, permitiendo la oposición y la competencia. Eh, Cuando pensamos, ¿no? Justamente en la ruta de la transición democrática en México. Y bueno, pues la crisis del 88, ¿verdad? Funda de manera relevante al PRD, que se va a formar por el liderazgo de Cuauhtémoc Cárdenas, del movimiento que se generó a partir de esta elección del Frente Democrático Nacional.
Y bueno, con el PT, con el Partido Verde Ecologista de México, con Convergencia, que después va a ser Movimiento Ciudadano, y el Partido Nueva Alianza, digamos que teníamos ya una pluralidad más amplia en esta época. Y bueno, vienen las senadurías también de representación proporcional en 1996. Y bueno, tenemos de 1991 a 2012 que se va generando un fuerte tripartidismo. Ups, lo siento. Pasamos, ¿no? Justamente de un sistema de partido hegemónico a un sistema en donde básicamente PRD, PRI y PAN van a recibir hasta el 90% de los votos. Y justamente 1997 es un año importantísimo porque el PRI va a perder por primera vez la mayoría absoluta en la Cámara de Diputaciones. Entonces, ese hecho también es fundamental. Y bueno, en 2007 se hace otra reforma constitucional, pero en este caso para establecer el monopolio constitucional de los partidos políticos, dado que la reforma del 46 solo había fomentado, bueno, prohibido las candidaturas independientes básicamente a nivel federal. Empezaron a haber reformas en estados como Yucatán o Sonora para permitir candidaturas independientes en el ámbito local. Y había varios casos de muchas personas que intentaron una alternativa a la figura de los partidos políticos. Y es justamente que se hace esta reforma constitucional para establecer este monopolio de los partidos políticos, ¿no? Que bueno, también vendrá el caso Castañeda Guzmán, que justamente en 2006 quiere registrarse como candidato independiente a la presidencia de la República, promueve un amparo, que aquí es interesante, ¿no? Que en lugar de promover un JDC, promueve un amparo, como no es procedente, ¿verdad? Se va a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quien justamente condena al Estado mexicano de manera parcial, no por no tener candidaturas independientes, sino justamente por no tener un mecanismo idóneo y eficaz para tutelar los derechos político-electorales. Si bien existía el JDC, recordemos que había un problema aquí porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a partir de la presentación de una contradicción de tesis entre el tribunal y la Suprema Corte, la Corte dijo, a ver, técnicamente no puede haber una contradicción de criterios aquí porque tu tribunal no puede realizar control de constitucionalidad, solo yo puedo hacerlo. Entonces, básicamente esa es la razón. Y bueno, eso se modifica, ¿no? En 2007, con esta condena parcial, y también influye, ¿no? Para que en 2012 se reincorpore la figura de las independientes a nuestro régimen constitucional, y que ese año también coincide con el inicio de la erosión del sistema tripartita que teníamos de partidos políticos. Y bueno, llegamos por fin a 2014 con nuestra regla actual. Tenemos hoy un umbral del 3% de la votación válida emitida para lograr el registro, para mantener el registro como partido político. Esto es muy importante para el tema que nos ocupa en este módulo. Y bueno, también se incluyó la reelección legislativa que, como vimos, Calles la eliminó de la Constitución en 1933, porque lo que no teníamos era reelección presidencial desde la Revolución Mexicana, desde la Constitución del 17, ¿cierto? Pero sí estaba contemplada esta reelección legislativa. Y justo en este año, pues México se incorpora a la normalidad internacional. Me parece que solo Filipinas y Costa Rica y México eran los únicos países democráticos que no tenían reelección legislativa. En fin, también eso habla, ¿no? De la fuerte centralización y de la hegemonía del poder político. Y bueno, en 2015 tenemos 5.6 partidos efectivos y vean cómo cambia totalmente la relación de fuerzas, ¿no? El PRI, PAN, PRD solo van a concentrar el 61% de los votos y pues llegan
Morena y el PES. En 2018 vamos a tener 4.4 partidos efectivos. Bueno, habiendo hecho este panorama un poco para ver, ¿no? Cómo, pues también de una flexibilidad muy importante en el registro de partidos políticos, el régimen empezó a endurecerlos, pero en periodos de crisis de legitimidad los flexibiliza y bueno, ya llegamos como a un periodo de mayor estabilidad, ¿no? Justamente a partir de la transición de un sistema de partido hegemónico a un sistema de partidos pluralista. Ahora sí, vamos a ver casos de negativa. Les voy a preguntar, ¿podemos tener en México partidos antisistema? Imagínense que hay una organización de ciudadanos, ciudadanas que quieren registrar un partido político nazi, que son neonazistas y que van ante el INE y quieren presentar su registro. ¿Podemos permitir eso en nuestro régimen constitucional? ¿Es posible? Vamos a ver qué opinan. ¿Qué tal, Luis Fernando? Te escuchamos. Muy buenos días. Buenos días. Yo considero que si ese tipo de ideología neonazi o fascista que tuvieron mucha relevancia en los años 30, 40, a mi particularidad, yo pienso que de esas ideologías no deben de existir partidos políticos que atenten contra el sistema que estamos manejando en materia electoral. Claro. Sí, hubo justamente en esas épocas, ¿no? Una organización sinarquista con... ¿qué tal, Luis Octavio? Te escuchamos. Muy buenos días. Sí, buenos días. Pues tal vez para registrar el partido, puede ser que sí, no, o sea, para registrarlo como partido, sí, independientemente de la ideología, pero por ejemplo, que ese partido llegara al poder y quisiera implementar ese tipo de políticas ya no se podría, porque, por ejemplo, si implementan una ley que quiere, que va a violar derechos humanos, pues sería inconstitucional, no podrían aplicar esas políticas. Ay, gracias. Claro, ¿no? Es interesante lo que mencionas. Vamos a escuchar, tienes un punto, ¿no? Que hay ahí un control de la constitucionalidad, ¿no? Por parte de la Suprema al momento, ¿no? De implementar leyes o políticas públicas. Juan González, ¿qué tal? Muy buenos días, te escuchamos. Sí, muchas gracias. Buen día a todos, a todas. Igual en el mismo sentido, no puede haber un partido que atente contra los derechos humanos, ¿no? Porque si no estaríamos en una situación de discriminación, de segregación o de feminicidios, ¿no? Entonces, creo que sí se tiene que respetar la parte que hemos avanzado a partir del 2010 con el respeto a los derechos humanos, ¿no? Gracias. Claro, hay una obligación, ¿no? De tutela de los derechos humanos importantísima, ¿no? Entonces, vamos a ver este caso, porque todos tienen razón en ese sentido, pero vamos a ver que, de cierta manera, nuestro sistema constitucional en relación con los partidos políticos sí tiene un blindaje importante, ¿no? Por el papel que realiza, pues, las autoridades electorales justamente en este proceso de registro. Miren, vamos a ver un ejemplo nada más. Vean, aquí les traje un caso, el sub JDC 781 de 2002. La pregunta, ¿no? De la sentencia básicamente es, ¿pueden ser antidemocráticos los estatutos de un partido político? O sea, imagínense que llega una organización de personas neonazis y, y plasman esos principios, bueno, pseudo principios, ¿no? Más bien antiprincipios, diría yo, en sus estatutos, en su normativa interna, evidentemente, de una revisión de las autoridades electorales, pues no podría avalarse esto, ¿no? Pero ¿qué pasaría si ocultan estos antiprincipios y presentan una normatividad aparentemente democrática? Pues ahí, a menos que hubiera pruebas, ¿no? De otra situación,
podría actuarse en consecuencia o hasta que implementaran leyes inconstitucionales o discriminatorias. Pero, o sea, el primer control evidentemente sí está en la formulación de la normativa básica. Las autoridades electorales justamente deben de revisar que los estatutos, que la normativa interna cumpla con los elementos de democracia mínima, ¿no? De una democracia constitucional. Entonces, miren, aquí había una organización que quería fundar el Partido Popular Socialista y notificó al Consejo General del IFE, del entonces IFE, este propósito, ¿no? Pero el Consejo General rechazó su registro porque sus estatutos no cumplían justamente con los elementos mínimos democráticos que impone la ley, entre otros requisitos. Entonces, miren, esta sentencia me gusta muchísimo. Evidentemente, se agradece que en las recientes integraciones de la Sala Superior, bueno, la más reciente integración de Sala Superior, que las salas regionales hagan un esfuerzo por hacer sentencias breves. Esta no es una sentencia breve. La subJDC 781 de 2002 definitivamente no es breve, pero es muy rica doctrinalmente. ¿Por qué? Porque imagínense que pues, son los primeros casos en donde justamente el Tribunal Electoral empieza a entrarle a conocer asuntos internos de los partidos políticos. Recordemos que en un inicio, evidentemente desde 1996, con la creación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con la publicación de la Ley General del Sistema de Medios, Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, evidentemente, ya se me fue el nombre, sí, con el plan B, no es cierto. Desde la publicación de 1996 de la ley procesal, bueno, que le iba a comentar, ¿no? Qué interesante ayer, ¿no? No sé si vieron la sesión de la Suprema Corte que invalidó la primera parte, ¿no? De este plan B, la reforma a la Ley General de Comunicación por vicios del proceso legislativo. No sé si vieron la sesión, increíble, la verdad, los argumentos, porque se habló, ¿no? De equidad deliberativa parlamentaria, se habló de democracia deliberativa. La verdad es que fue una sesión muy rica en términos constitucionales ayer. En fin, vamos a esperar a ver qué dice, ¿no? La Corte sobre la segunda parte del plan B. En fin, la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, ya recuperé la memoria, y no se contempló el JDC, no fue un descuido, no fue casualidad, evidentemente, que el legislador no contemplara la procedencia del JDC para actos de partidos políticos. Básicamente el problema teórico aquí era que los presupuestos de procedencia del JDC, había un inciso, ¿no? El último, que decía, además de todos estos casos de procedencia del JDC, como una regla general, ¿no? Para ampliar los supuestos de procedencia, siempre que se estén violando los derechos político-electorales de la ciudadanía por actos de autoridad. Pero aquí el problema era, oye, pero los partidos políticos, ¿qué son? Son entidades de interés público, sí, pero no son autoridades. Y sus actos, entonces, no pueden ser impugnados por el JDC. Evidentemente, era una interpretación bastante legalista y que con el tiempo se fue cambiando esta interpretación legalista a una mucho más garantista. Y bueno, entonces pensemos en ese contexto. Obviamente, en un primer momento, Sala Superior empieza a entrarle a asuntos de partidos políticos de manera indirecta,
Es decir, conocía a partir de impugnaciones de actos del entonces IFE. El IFE revisaba estatutos de partidos políticos, negaba el registro de un partido, se impugnaba esta determinación y el Tribunal Electoral conocía la impugnación de este acto administrativo. Y ya con el tiempo, ¿verdad? Después cambia la interpretación y se dice los actos de los partidos políticos sí son actos de autoridad. Debe equipararse la jurisdicción del partido a la jurisdicción del Estado, ¿no? Dado que justamente están en juego pues los derechos humanos de las militancias partidistas. Entonces, imagínense esta época donde por primera vez empieza el tribunal a entrarle a estos casos, pero pues no había en el entonces COFIPE elementos mínimos para considerar estatutos democráticos. Entonces, justamente esta sentencia me gusta mucho porque se hace un estudio teórico, ¿no? Retomando, por ejemplo, autores como Norberto Bobbio, su obra El futuro de la democracia, Rafael del Águila en la obra Manual de Ciencia Política, José Ignacio Navarro, su obra Partidos Políticos y Democracia Interna. O sea, se empieza ya a consultar literatura sobre democracia interna de partidos políticos, a Michelangelo Bovero y esta ponencia denominada Los adjetivos de la democracia, Humberto Cerroni en su obra Reglas y valores de la democracia. Luego, lo único que podríamos reprochar es que no se esté tomando en cuenta fuente de mujeres, ¿no? De literatura de mujeres. Pero de ahí en fuera, lo cierto es que se hace un análisis muy rico, muy interesante, justamente en donde en esta sentencia primero se empiezan a aterrizar los elementos mínimos de democracia para poder así establecer jurisprudencialmente, ¿no? A partir de un precedente y luego se estableció jurisprudencia y que después esto fue retomado justamente por la Ley General de Partidos Políticos, pues establecer elementos mínimos de democracia. Entonces, vean, estos fueron los elementos mínimos de democracia interna que se definen en esta sentencia. 1, la asamblea u órgano equivalente como principal centro de decisión al partido debe de existir, ¿no? Al representar la voluntad del conjunto de afiliados. 2, se debe contemplar la protección de los derechos fundamentales de los afiliados. Esto me parece bien interesante porque hoy se dice mucho, ¿no? Que se confunde la democracia con la regla de la mayoría. Es que lo democrático es que voten las mayorías, ¿no? Y hay que respetar esa voluntad popular. Pero creo que sí habría que recordar que justamente si pensamos en los países de la primera ola democrática, que tienen sus orígenes en las revoluciones, ¿no? Del siglo XVIII, del siglo XIX. O sea, pensemos en Francia, Estados Unidos, Inglaterra. Justamente nacen, estas primeras democracias se van desarrollando a la par de que se presentan cartas de derechos. Entonces, en Inglaterra se presenta una de las primeras cartas de derechos humanos, la Bill of Rights de 1868, si no me recuerdo. No, no me recuerdo la fecha. No, era de 1688, de Bill of Rights, y que justamente buscaba, esto me parece fundamental, la Bill of Rights buscaba limitar el poder del monarca, que había sido invitado por el Parlamento inglés a gobernar Inglaterra porque eran protestantes después de la Revolución Gloriosa. Y esta era la condición para permitir a un rey extranjero que viniera a coronarse en Inglaterra, que reconociera la Carta de Derechos de Bill of Rights justamente como un límite al poder absolutista, como un límite y que además reconociera la separación de poderes. Entonces, lo mismo, ¿no? Con Francia, viene la Revolución Francesa, y no es casualidad que obviamente los revolucionarios franceses también propongan, declaren, redacten la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Y en ese texto justamente se señala que un Estado que no tiene división de poderes y protección, tutela de derechos humanos, no tiene constitución. Y bueno, también
aquí vale la pena decir, ¿no? Que obviamente imagínense cómo se sintieron las mujeres revolucionarias. Las mujeres fueron de las primeras en salir a protestar, de las primeras revueltas que hay en el Palacio de Versalles. Fueron las mujeres pescadoras del mercado de París quienes salieron a apoyar a los revolucionarios franceses. Entonces imagínense después, no, para ustedes no es esta revolución, mujeres. Entonces Olympe de Gaulle escribe la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana y repite esta idea. Si no hay derechos humanos, pero vean, ella agrega algo bien bonito, donde no hay división de poderes, donde no hay tutela de los derechos humanos y donde las normas no son hechas por la mayoría de una sociedad, ¿no? No tiene constitución, porque aquí se estaba excluyendo a las mujeres. Bueno, entonces el punto es que no puede haber democracia sin derechos humanos. Es un binomio inseparable. Entonces, bueno, simplemente esto es para recordar que no puede haber democracia con simples mayorías. Debe de haber también un respeto a las minorías, un respeto a los derechos humanos y evidentemente división de poderes. Entonces, bueno, es importantísimo, ¿no? Que elementos mínimos de democracia interna, pues debe existir una asamblea, pero no se trata de que esa asamblea tome decisiones mayoritarias y ya, sino que también debe existir una protección de los derechos fundamentales de los afiliados, el establecimiento de procedimientos disciplinarios con garantías procesales, existencia de procedimientos de elección donde se garantice la igualdad en el derecho a elegir dirigentes y candidaturas, así como la posibilidad de ser elegidos como tales, adopción de la regla de la mayoría como criterio básico para la toma de decisiones y mecanismos de control del poder. Y aquí toman en cuenta pues la literatura, expertos que se dedican a esto, Fernando Flores Jiménez y José Ignacio Navarro Méndez. Y bueno, también es de las primeras sentencias donde se habla de un catálogo de derechos de los afiliados. Derecho al voto activo y pasivo, derecho a la información de los afiliados, libertad de expresión, libre acceso y salida de los partidos políticos y además a la imposición de sanciones. Siempre debe haber un procedimiento previo, no se pueden establecer procedimientos ad hoc, derechos de audiencia, derecho de defensa, una tipificación previa, ¿no?, de las faltas en los partidos políticos, sanciones proporcionales, motivación y fundamentación, todo de un órgano de justicia intrapartidista previamente establecido. Entonces, bueno, si tienen oportunidad, insisto, revisen esta sentencia. Hay otras, pero esta es como de las primeras en donde se presenta este análisis teórico de elementos mínimos de democracia partidista. Y después de este estudio, ¿no?, justamente se confirma la negativa del registro porque establece Sala Superior que los estatutos del partido, de esta organización, pues no establecían, uno, la posibilidad de convocar al Congreso del partido, lo equivalente a la Asamblea, a sesión extraordinaria cuya convocatoria pudiera ser efectuada por los propios afiliados en un número no muy elevado. No se determinaba cuál era el quórum necesario para que los órganos colegiados del partido enumerados en el artículo 29 de los estatutos pudieran instalarse, deliberar y tomar válidamente sus resoluciones o acuerdos. También esto es relevantísimo, ¿no? Se necesita un quórum para tomar decisiones, no solamente por la mayoría de los que estén presentes, porque de ahí puede justamente generarse mucha arbitrariedad. Y creo que justamente lo que ayer reflexionaban los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene que ver con esto. Los principios del debido proceso legislativo, ¿no? Se consideró que esta reforma a la Ley General de Comunicaciones pues tenía grandes vicios de inconstitucionalidad, grandes vicios al proceso legislativo, porque la mayoría parlamentaria, en este caso Morena, uno, no justificó adecuadamente
no justificó adecuadamente por qué era urgente la votación de esta iniciativa de ley, porque había que dispensarse el trámite legislativo, porque evidentemente esta reforma no se envió al trabajo de las comisiones respectivas para analizar, discutir y en su caso dictaminar esta iniciativa de reforma legal. Y entonces, bueno, eso por un lado. Y por otro lado, pues el mismo día de la sesión tuvieron acceso al texto de la iniciativa los diputados de la oposición, las diputaciones de la oposición. Entonces, pues, ¿cómo va a haber deliberación democrática adecuada para la creación de leyes cuando no todos los diputados y diputadas tienen acceso equitativo a la información? Entonces, se consideró que era gravísimo, ¿no? Esto. Bueno, votaron en contra la ministra Esquivel y la ministra Ortiz Alf. Bueno, con argumentos, desde mi opinión, muy endebles. Y bueno, entonces esto es importante, ¿no? Tener quórum, es decir, que las decisiones se tomen respetando una cantidad mínima de personas para considerar que esas decisiones pues tienen representatividad del partido político y que no son decisiones arbitrarias, ¿no? Y justamente eso es lo que tenemos que evitar, que se tomen decisiones arbitrarias. Y que no se contempla un procedimiento, bueno, tampoco se prevía la duración en el cargo de los integrantes de los comités directivos municipales, estatales y centrales, sino exclusivamente los comités de célula. Esto también es relevante porque esto le pasó al Partido Verde Ecologista de México, al Partido del Trabajo. Sus estatutos tampoco establecían un plazo, un periodo para ejercer los diferentes cargos partidistas. Esto que provocaba en la práctica, pues, que los cargos partidistas eran vitalicios, ¿no? Entonces, ¿qué democracia interna va a haber cuando el presidente del partido se mantiene ahí para siempre, ¿no? Entonces, esto se debe contemplar con toda claridad en los estatutos. Y bueno, y no se contemplaba tampoco un procedimiento con garantías mínimas para la aplicación de sanciones. En pocas palabras, tenía muchas deficiencias la normativa interna de este partido político, que llevó a negarle el registro a esta organización de ciudadanos. Y bueno, aquí ponemos otras sentencias que son similares con estas reflexiones, el sub-JDC 21 de 2002 y el sub-JDC 803 de 2002, por si pueden revisarlas, les va a pasar esta presentación, porque justamente aquí se empieza a desarrollar, ¿no?, la jurisprudencia para considerar estatutos como democráticos o no. Entonces, evidentemente, ¿no?, si un partido nazista, en conclusión, quisiera registrarse y no cumple con elementos mínimos y en cambio encontramos que se hace apología del odio, discriminación y otro tipo de consideraciones a todas luces inaceptables de un Estado constitucional democrático de derecho, evidentemente tendría que negársele el registro, ¿no? Recordemos que la libertad de expresión tiene límites, ¿no?, que está prohibida el discurso de odio, la apología al odio nacional, no solamente en nuestra Constitución, en términos del artículo 6º constitucional, sino también de acuerdo con la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Políticos y Civiles. Entonces, evidentemente, no se podría permitir esto, ¿no? Y además, en México también, y en términos del derecho internacional de los derechos humanos, está prohibida toda forma de discriminación. Entonces, pues no se podría desde ahí a un partido registrarse. Pero bueno, ¿qué podría pasar justamente con un partido que tratara de simular que es democrático? Les recomiendo muchísimo, miren, les decía la primera sesión, ¿no?, donde pueden encontrar el material de consulta. Nos vamos a la página de la Escuela Judicial Electoral, al material de consulta, Diplomado en Partidos Políticos y Justicia Intrapartidaria. Aquí pueden revisar las diferentes
presentaciones que han preparado los profesorado de la EGE que están a cargo de la mayor parte de los módulos, pero aquí en este documento, Diplomado en Partidos Políticos y Justicia Intrapartidaria, viene literatura y sentencias que recomendamos por módulo. Creo que ya les había comentado esto la primera sesión, pero lo que quiero que vean aquí es, aquí en negativa y registro de partidos políticos, aquí les recomendamos estos textos. Felipe de la Mata, el actual magistrado de Sala Superior, tiene aquí un texto sobre el caso México Libre que ahorita vamos a analizar. Hay otro texto editado por el tribunal de Patricia Cursín Villalobos, el registro como partidos políticos nacionales, intervención sindical en la conformación de nuevos partidos políticos. Y está este otro texto de Francisco Tortolero Cervantes sobre justamente, ¿no?, la disolución de partidos antisistema, que hace un análisis comparado, creo que analiza algunos casos de España, pero vean qué interesante, ¿no? Justamente es este conflicto que permitimos o no, es esta paradoja que planteaba Karl Popper, ¿no? La paradoja de que en la democracia no se puede tolerar la intolerancia. Hay que poner ciertos límites, ¿no? Justamente porque de lo contrario, pues ya lo vimos, ¿no? Con cómo llegó el partido nazi, no por elecciones, Hitler llegó, pero básicamente fue legal que llegara, ¿no? Y después se avaló básicamente por los alemanes. Y también, ¿no? Mussolini, el fascismo, llegó por vía electoral, entonces son aprendizajes históricos que no se pueden olvidar. Pero también les quiero recomendar un caso de Turquía. Vean, esto se los recomiendo muchísimo. La sentencia Refah Partisi versus Turquía era un partido político religioso, del Islam, islamista. ¿Y qué pasó? Pues que justamente sus líderes partidistas empiezan a promover dentro del Parlamento de Turquía políticas para quitar la secularidad del Estado, la laicidad, la secularidad, y entonces se disuelve el partido político, se ordena su cancelación por parte del Estado de Turquía. Esto se impugna ante el Tribunal de Derechos Humanos, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y se confirma la negativa del Estado de Turquía justamente porque pasó lo que nos decía su compañero, ¿no? Que ya en los hechos se empieza a corroborar las intenciones de un partido político de ser antisistema, de ir en contra de los principios de división iglesia-estado, ¿no? Que sí están establecidos en Turquía, y entonces evidentemente se confirma la negativa. Pero aquí hay una publicación justamente del Tribunal Electoral que traduce la sentencia y hace un análisis. Entonces, bueno, aquí se puso en el módulo de partidos políticos en perspectiva comparada, pero evidentemente también viene mucho al caso en nuestro módulo sobre negativa y pérdida de partidos políticos. Entonces les recomiendo mucho leer esta sentencia, de verdad es muy, muy interesante. Cómo argumenta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos al respecto. Bueno, entonces, pues sí hay que tener, ¿no?, blindajes en la democracia, en las democracias constitucionales, justamente para evitar que lleguen estos partidos antisistemas. No sé si hasta aquí alguien quisiera hacer algún comentario, pregunta, aportación. ¿Vamos bien? Bueno, vamos a continuar. Entonces, ahora sí, vamos a entrarle al tema. ¿Por qué unos sí y otros no? Vamos a irnos al caso del registro, del último proceso que tuvimos de registro de partidos políticos
¿no? Después, bueno, de partidos políticos nacionales. Me gustó mucho el trabajo que hizo aquí la ponencia del magistrado Felipe de la Mata en estas infografías que generalmente hace su equipo de trabajo de las sentencias más relevantes del Tribunal Electoral, pero aquí se le llamó el ABC de las decisiones del tribunal sobre el registro de los partidos políticos, porque hubo mucha, me parece, desinformación sobre las razones por las cuales en este proceso se permitió el registro de algunos partidos políticos y no el de otros. Pero evidentemente invitamos a leer las sentencias completas porque siempre se puede pues ver más a detalle la argumentación, la motivación, la fundamentación de estos casos, que evidentemente siempre tenemos todo el derecho de criticar las determinaciones, podemos estar de acuerdo o no con las razones, pero como diría Habermas, en democracia nos debemos razones los unos a los otros. Entonces, bueno, siempre es relevante, por un lado, como magistraturas electorales, que se expliquen las razones de por qué se vota como se vota, y también, ¿no? Como ciudadanía, como academia, como autoridades electorales que cumplimos sentencias o cualquiera que sea nuestro rol democrático, pues también conocer las razones para tener una opinión más informada y no promover la desinformación, que, bueno, es uno de los problemas más graves que tenemos actualmente, la manipulación de la opinión pública a partir justamente de la desinformación deliberada. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque todas y todos somos objetos de esta manipulación, ¿no? De por sí ya con los algoritmos, que no sabemos hoy en día exactamente cómo Twitter, Facebook, TikTok manejan estos algoritmos, qué tanto decidimos nosotros o qué tanto estamos influidos, ¿no? Por todo el contenido que recibimos, este bombardeo, ¿no? De mensajes por todas las redes sociales. Entonces, hay que tener siempre este espíritu crítico, ¿no? Este pensamiento crítico. Entonces, dudar, verificar la información y poner en tela de juicio, ¿no? Incluso hasta el periodismo mismo, que también cometen errores. Todos cometemos errores y todos podemos justamente caer en esta manipulación. Bueno, entonces vamos a analizar estos casos. Bueno, aquí evidentemente hubieron muchísimas impugnaciones. Este primer caso trata sobre el registro de Fuerza Social por México, redes sociales progresistas y Grupo Social Promotor de México. ¿En qué caso sí hubo intervención gremial y en cuáles no? Entonces, vean. La Sala Superior determinó que no hubo intervención de sindicatos para constituir Fuerza Social por México y redes sociales progresistas, a diferencia del Grupo Social Promotor de México, donde consideró que sí participó un sindicato. Recordemos lo que establece la Constitución en su artículo 41, base 1, párrafo segundo. Se prohíbe, ¿no? Ya lo decíamos, la intervención de organizaciones gremiales o con objeto social diferente en la creación de partidos y cualquier forma de afiliación corporativa. Entonces, bueno, hay muchas razones, ¿no? De por qué está esto en nuestro régimen constitucional. El INE había negado a las 3 organizaciones el registro: Fuerza Social por México, Redes Sociales Progresistas y Grupo Social Promotor de México, debido a que habían participado personas sindicalizadas en las actividades de creación de estos partidos o porque realizaron aportaciones de dinero en estas organizaciones. Entonces, ¿por qué se le permitió a Fuerza Social por México esto y a Redes Sociales Progresistas esto, pero no a Grupo Social Promotor de México? A ver, la primera razón: no está prohibido en la Constitución la participación de personas sindicalizadas en la conformación de partidos políticos nacionales. Es decir, si yo, Alejandra Tello, supongamos que hay un sindicato
electoral mexicano, ¿no? De quienes trabajamos en instituciones electorales, que nunca se ha permitido un sindicato electoral, por cierto. No sé, bueno, en fin, ¿no? Pero supongamos que existiera un sindicato de trabajadores bueno, no podría yo participar en un partido político. Es un mal ejemplo. Pero vamos a mejor hablar un ejemplo con usted. ¿Qué tal, Jorge Eduardo? Te escuchamos. Solo comentarle que en lo que usted está mencionando es porque no podría ser juez y parte. Ah, sí, exacto, ¿no? Claro. Por ahí va un poco esa razón. Pero, bueno, sería interesante recordar. Sí, 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 por ahí debe de ir, seguramente. Muchísimas gracias, Jorge. Sí están viendo la pantalla, ¿verdad? Sí. Bueno, supongamos que Jorge está sindicalizado. ¿En qué trabajas tú, Jorge? Soy miembro del sindicato más grande de México, ¿En serio? el de ¿Cuál? los maestros. ¿Sí? Y es. Mira, qué casualidad. Qué bien. Bueno, él está sindicalizado. ¿Podríamos negarle su derecho humano a la participación política, a que se afilie a un partido político por ser una persona sindicalizada? Justamente, Sala Superior dice que no. No está prohibido en la Constitución Federal la participación de personas sindicalizadas en la conformación de partidos políticos. No es suficiente para acreditar la participación de un sindicato, de toda una organización, la participación de personas sindicalizadas. También hay que analizar cuántas personas participaron en actividades organizativas para crear el partido político. Entonces, debe de revisarse caso por caso si del análisis conjunto de los hechos acreditados se actualiza una actuación y apoyo identificable, indudable, sistemático, de un sindicato o de un modo gremial, ¿no? Entonces, miren, aquí tenemos los porcentajes. ¿Cuáles fueron las diferencias de estas tres organizaciones? Miren, vean esta primera parte, este cuadrito azul, participación de personas agremiadas en cargos para conformar partidos políticos, presidencias, secretarías de las asambleas, delegados, delegadas de la Asamblea Nacional y auxiliares para recabar firmas. En Fuerza Social por México se identificó una participación de personas sindicalizadas solo del 0.86%. Solo 53 personas de 6,117 cargos de la organización ciudadana eran personas agremiadas o de una organización sindical. De las presidencias, solo 2, de las secretarías, 2 de 26, de los delegados, solo 25 de 509, es el 4.91%, y personas auxiliares, un 39 de 5,556, es decir, el 0.70%. En el caso de redes sociales progresistas, fue un 21.94%, 1,312 personas sindicalizadas de 5,934. Bueno, aquí ya vemos que hay más. Evidentemente, fue mínima, ¿no? En Fuerza Social por México. Pero el análisis, ¿no? Desagregado. En cuanto a las presidencias, solo eran 4 personas sindicalizadas de 25, 8 secretarias de 25, delegadas 379 de 1,393 y auxiliares 747 de 3,696. Pero ahora contrastemos esto con el Grupo Social Promotor de México, en donde justamente el 67.72% de las personas afiliadas eran personas sindicalizadas. Que bueno, eso ya nos va dando mayores indicios, ¿no? De que hay una organización gremial que tal vez si no está ahí haciendo una organización, ¿no?
que en todos los casos lo puede haber, pero justamente cuál es también la temática. Fíjense, ¿cuántas aportaciones hicieron Fuerza Social por México de recursos económicos de estas personas agremiadas? En la Fuerza Social por México, el 1.5% de dinero. En Fuerzas Sociales Progresistas, 16.14%. Pero vean, en Grupo Social Promotor de México, 56.67% de los recursos de las aportaciones económicas vinieron de personas sindicalizadas. Entonces, en total, había 10.341 personas de 15.265 cargos en la organización ciudadana que eran personas agremiadas de un sindicato. Y además, ¿no?, del mismo sindicato. Las presidencias eran 253 de 289, las secretarías 244 de 289, delegados a la Asamblea Nacional, vean, 78%, y auxiliares 65%. ¿Qué otros elementos probatorios había? En el caso de Fuerza Social por México, ninguna otra prueba de que hubo ahí una coordinación o intervención gremial más allá de estas 53 personas ciudadanas que se afiliaron. Lo mismo en redes sociales progresistas. Pero acá sí hubo pruebas, elementos probatorios de que en Grupo Social Promotor de México hubo una posible utilización de edificios de un sindicato para la captación de afiliaciones vía la aplicación móvil. Porque ustedes recordarán que el INE ha desarrollado una aplicación muy parecida a la de candidaturas independientes, justamente para afiliar a las personas. Entonces había indicios de que esta aplicación móvil se había usado justo en las instalaciones del sindicato. Entonces, hace esta pregunta, ¿no? Hay que hacerse la pregunta, ¿la participación de personas sindicalizadas trascendió al proceso de constitución del partido? En el caso de Fuerza Social por México, no. En redes sociales progresistas tampoco, pero en Grupo Social Promotor por México, sí. Entonces, bueno, aquí ya se ven razones más claras, ¿no? En los primeros dos casos, como conclusión, las pruebas no evidenciaron una intervención sindical gremial. Los porcentajes de participación de agremiados son bajos en relación con el caso Grupo Social Promotor de México y tampoco hay elementos con qué relacionar esa posible intervención. Entonces, bueno, por eso Sala Superior resolvió que estas organizaciones sí cumplían con los requisitos y se revoca la determinación del INE para ordenar su registro como partidos políticos nacionales. Y bueno, es que obviamente escuchamos, ¿no?, lo que se dice, lo que reporta el periodismo, pero lo que necesitamos justamente son elementos probatorios, porque no se puede, también debemos de entender esto, ¿no? Simplemente porque tenemos una sospecha de que una organización está influida por un sindicato, anular, menoscabar, impedir el ejercicio de los derechos políticos de la ciudadanía mexicana, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver el caso de México Libre, que también está muy interesante y que también causó muchísimo malestar, ¿no? Muchísima polémica. Insisto, aquí se exponen las razones, pero ya depende de cada uno de ustedes si está de acuerdo o no con la sentencia. Se vale siempre estar en desacuerdo, es parte de la democracia. Incluso decía Giovanni Sartori que la democracia es tan importante la pluralidad que debemos de encomiar la disidencia, el disentimiento, el disentir. Cuando alguien está en desacuerdo, hay que encomiarlo, hay que aplaudirlo, hay que promover que estemos en desacuerdo, ¿no? Porque justamente eso promueve el aprendizaje, la dialéctica del aprendizaje colectivo. Bueno, ¿qué pasó en el caso de México Libre? Es el SUB-RAP 56 de 2020 y acumulados, para que lo lean a detalle. La organización no entregó la documentación necesaria para que la autoridad verificara si las 50 aportaciones en dinero que recibió para financiar su proceso de constitución como partido político nacional
mediante el uso de la aplicación Clip, tenían un origen lícito, lo cual representó el 6.98% del total del dinero recaudado. El INE negó el registro como partido político nacional a la organización al considerar que era aplicable por analogía la regla que dicta que debe anularse la victoria de una candidatura si ésta rebasa en más el 5% del tope de gastos de campaña. Sala Superior le dio la razón al INE, confirmó la negativa, pero por otras razones. Aquí, en este caso, la organización vulneró los principios de fiscalización, certeza, rendición de cuentas y transparencia, porque no pudo identificar a las personas que le aportaron recursos. Entonces, imagínense, ustedes van, le dicen a sus amigos, quién sabe con qué intereses, no sabemos quiénes son, pero un momento, perdón, es que hay aquí un tema importante. Perdón. ¿Qué estábamos? Ah, sí. Entonces, imagínense, ¿no? Les pedimos a nuestros amigos, oye, aporta para el registro de un nuevo partido político, pero lo hacemos ante la aplicación Clip y no damos la relación de las personas que hicieron estas aportaciones. De entrada, hacerlo bajo esa aplicación no era algo que estuviera contemplado en la normativa electoral. Las normas en materia de fiscalización son claras en establecer que deben rechazarse aportaciones de personas no identificables y de posibles sujetos prohibidos, pues en el proceso de constitución como partido no es admisible la injerencia a un potencial de recursos ilícitos. Entonces, todo el dinero debe de poder ser rastreado, ¿no? De poder, evidentemente esto no se logra completamente en el país. Hoy no hay un absoluto control del dinero en efectivo, ciertamente, pero por algo están estas reglas, ¿no? Si podemos, justamente hay una regla para que todo sea por cheque nominativo o por transferencia electrónica donde pueda verse el nombre de las personas que están justamente haciendo aportaciones. Entonces, esta organización recibió recursos a través de una aplicación que impide identificar plenamente su origen y quiénes fueron las personas que aportaron. Entonces, se desconoce si se trata o no de poderes fácticos, de personas morales, iglesias, empresas. Recordemos que está prohibida toda aportación en dinero o en especie de personas extranjeras, de personas morales, de iglesias, ¿no? De empresas. Solo pueden aportar ciudadanos en lo individual. La falta fue de tal gravedad que aun cuando la organización aparentemente cumplió con los requisitos de tener el número mínimo de asambleas y afiliaciones, de invalidarse las que realizó durante el tiempo en que recibió las aportaciones no identificadas, no alcanzaría el mínimo de estos requisitos. ¿Sí se entiende esto? Es decir, supongamos que se anula las asambleas en donde justamente se reciben este dinero no identificable, pues el partido no alcanzaba el mínimo para registrarse como partido político nacional. Entonces, parecería un porcentaje muy pequeño, pero ese porcentaje pequeño de dinero, casi el 7% de los recursos, justamente ese porcentaje pequeño sí es determinante en la constitución del partido político. Entonces, de la documentación presentada por la organización, no se advirtieron elementos para identificar plenamente las aportaciones, ni las cuentas bancarias, ni el origen de los recursos. Entonces, bueno, la violación a las normas de financiamiento respecto al origen lícito de los recursos es de la entidad, de la gravedad suficiente para negar a una organización su registro como partido político. ¿Cómo ven? Bueno, aquí hay otra que explica
más a detalle, ¿no? ¿Cuál fue el problema jurídico con las aportaciones en dinero que México Libre recaudó con CLIP? Bueno, el reglamento de fiscalización establece que las aportaciones ciudadanas de más de 90 unidades de medida y actualización deben realizarse con transferencia y cheque, lo que les comentaba. En la documentación soporte deben estar plenamente identificados el número de cuenta y banco de origen del dinero. Y bueno, de la revisión de los informes mensuales que rindió para comprobar el origen del dinero, justamente el INE detectó 50 aportaciones superiores a los 90 UMAS. O sea que sí era una cantidad importante que debía obviamente hacerse identificable. Y bueno, el uso de CLIP no permite la transparencia que exige la fiscalización, porque el comprobante solo muestra los últimos 4 dígitos de la tarjeta con el que se hace esta aportación. Y bueno, aquí se aclara que se respetó la garantía de audiencia del partido. El INE le requirió en diversos meses, vean esto, en agosto, en septiembre, en octubre de 2019 y febrero de 2020, y sin embargo la organización no presentó los datos completos, ni proporcionó los datos de identificación solicitados. ¿Por qué la organización se negó? No sabemos, pero es algo básico de la transparencia en materia de fiscalización. ¿Por qué no quisieron transparentar esto? Incluso en junio de 2020, el INE requirió que identificara que las aportaciones provenían de cuentas personales, pero México Libre contestó que no exhibiría copias de las tarjetas bancarias para no comprometer datos personales. Entonces, pues ni modo, no se cumplen los requisitos, pues no se puede tener el registro, ¿no? Y bueno, entonces, pues nunca tuvo el INE, ¿no?, la información que permitiera verificar la cantidad que recaudó el partido a partir de estas aportaciones. ¿Cómo ven? Vamos a ver estos dos últimos. Bueno, ¿qué horas son? Ok. Aquí tenemos ahora el tema de personas religiosas, ¿no? ¿Por qué? Ah, no, este es el mismo. Esta es la misma. Aquí. También hubo mucha inconformidad en la opinión pública, ¿no? De que se hubiera permitido el registro de Encuentro Solidario, ¿no? Que básicamente pues era el encuentro social, ¿no? Que ya había perdido su registro en la elección anterior por no alcanzar el 3% de la votación válida emitida. Entonces, esta es la SUB-RAP 75 de 2020 y acumulado, porque se confirmó el registro del Partido Encuentro Solidario si participaron personas religiosas. Bueno, el INE aquí otorgó el registro a Encuentro Solidario y a un partido político nacional, bueno, y un partido político nacional y una agrupación política impugnaron, ¿no?, este registro por posible intervención de ministros de culto. Recordemos que está prohibida toda forma de participación, ¿no?, de los ministros de culto. Si pueden votar con Salinas, durante el sexenio de Salinas, se reconoció el derecho de los ministros de culto a votar, pero sigue hoy estando restringido el derecho de los ministros de culto a ser votados y hablar, ¿no? También formar parte de partidos políticos y justamente hablar y a favor en contra, ¿no?, en campañas electorales de los partidos políticos. Que bueno, a mí esto realmente me parece, es una opinión muy personal, me parece inconvencional, pero México tiene una reserva justamente sobre este tema particular como Estado miembro de la Convención Americana de Derechos Humanos, pero bueno, es otro tema, es otro tema. Perdón el comercial, pero justamente escribí sobre esto en Nexos porque, pues no,
esto lo ha dicho la Sala Superior, que es una de las cuestiones que deben de revisarse temporalmente para ver si sigue siendo justificado o no. Pero bueno, ya es otro tema. ¿Qué resolvió Sala Superior aquí? Confirmó la negativa del INE, confirmó el registro del Partido Político Nacional de acuerdo con lo que había establecido el INE, porque la participación de ministros de culto en algunas de las asambleas del Partido Encuentro Solidario no trascendió a todo el proceso de creación del partido. Entonces, se acreditó la intervención de ministros de culto únicamente en 6 asambleas y se validaron otras 239, que fueron suficientes esas 239 en sí mismas para otorgar el registro, contrario a lo que veíamos con México Libre, que ese 6% de dinero, si se anulaba las asambleas de donde provinieron esas aportaciones no identificadas, no lograba el registro del partido. Pero aquí, en cambio, chéquense esto, ¿no? Sí, se anulan, digamos, estas 6 asambleas porque participaron ministros de culto. Las asambleas en donde no hubo participación de ministros de culto son suficientes para otorgar el registro. Entonces, las asambleas en las que hubo participación de ministros de culto se anularon y solo representaron el porcentaje mínimo del 2.51% del total de asambleas de la organización. Las afiliaciones recabadas en las asambleas anuladas correspondieron únicamente al 0.75%. Se acreditó entonces la participación individual de ministros de culto, pero no se advirtió de forma alguna que ellos hayan organizado o influido en sus feligreses a participar en alguna asamblea, ¿no? Entonces, no basta simplemente decir, hubo participación de la iglesia o de personas religiosas. Se requiere probar, se requiere justamente probar, porque estamos hablando, esta es una opinión obviamente de su servidora, que yo estoy de acuerdo con estas determinaciones de Sala Superior porque se necesita probar. No se puede limitar derechos humanos, derechos políticos por especulaciones simplemente de la opinión pública, ¿no? Entonces, esta resolución, en conclusión, salvaguarda los actos válidamente celebrados por ciudadanos, ciudadanas que tienen todo el derecho a formar un partido político y pues no se tomaron en cuenta las asambleas anuladas. Por tanto, resulta conforme a derecho validar el registro del Partido Político Nacional. Fíjense, ¿no? No sé si recordarán que en el plan B, en un inicio, se estaba contemplando lo que se denominaba la cláusula de la vida eterna, que bueno, mañana lo vemos a más detalle, pero justamente una de las cuestiones que se estaban considerando en un inicio era aumentar del 0.26% del padrón electoral que se requiere como porcentaje mínimo de personas afiliadas a un partido político de nueva creación, se estaba aumentando en un inicio, en los primeros documentos de la iniciativa, al 52%. Se estaba aumentando y justamente, si lo analizamos, ¿no?, en conjunto, pues era una forma, evidentemente, de los actuales partidos políticos nacionales de mantener el status quo y de hacer más difícil el registro de nuevos partidos políticos, justamente para que este tipo de organizaciones más chiquitas que buscan registrarse y que generalmente pierden después, no alcanzan el 3% de la votación válida emitida, pues no estén de alguna manera, por un lado, pues obteniendo este financiamiento público, lo cual podría ser algo a considerarse, pero también está esta otra consideración, mantener el status quo de la partidocracia actual, de los 7 partidos políticos nacionales. Bueno, que además también hay muchas estrategias que siempre usan los partidos políticos más fuertes para aliarse de este tipo de partidos políticos más pequeños, ¿cierto? Vimos la relación que siempre hay, ¿no?, entre estos partidos que a veces son satélites de un análisis sociológico, politológico, esto se puede identificar, pero pues al final del día se debe de respetar el marco constitucional, el marco legal y presentar el material probatorio
en caso de que demostremos esto. Pero bueno, con estos casos terminaríamos de ver esta primera parte negativa del registro de partidos políticos. Mañana nos centraríamos en analizar la pérdida del registro, y aquí sí vamos a analizar un caso muy controversial, que fue el del Partido del Trabajo, que ya había perdido el registro y lo recuperó en una elección extraordinaria. Y es una de las sentencias que más han criticado del Tribunal Electoral. Mañana lo analizamos. Y del Partido Verde, que se buscó en un momento que perdiera el registro por violaciones sistemáticas a la Constitución. Y bueno, un partido reciente local que se canceló también su registro porque no cumplió con los mínimos indispensables. Por eso lo vemos mañana. Vamos a dar oportunidad a preguntas, comentarios. Déjenme ver, quieren. Luis Fernando Delgado, te escuchamos. Bueno, disculpe, según el calendario no menciona al 10 de mayo, menciona el jueves 11. Cierto, cierto, cierto. Qué bueno que me dices. ¿Qué tal si yo mañana me paraba temprano? Iba a pensar que me dejaban plantada. Muchas gracias, Luis Fernando. Entonces, el 11 nos vemos. Celebren a sus mamás y las mamás también. Muchas felicidades. Jorge, profesor Jorge Eduardo, te escuchamos. Pues maestra, uno de los análisis que creo que va a resultar muy interesante de parte del Tribunal Electoral son los nuevos partidos políticos que están solicitando, bueno, las corporaciones que están solicitando la creación de los nuevos partidos políticos. Uno de ellos es un gremio religioso muy grande en México y va a resultar interesante cómo va a estar ese análisis para el registro de pues religión, ¿no? Es una religión al final de cuentas. Sí, va a ser, tienes toda la razón. Que ahorita ya lograron, ¿no?, su registro como agrupación política nacional, entiendo. Entonces, va a ser muy interesante ver si se logra, ¿no?, probar o no la intervención en esta intención de formar un partido político, ¿no? Toda la razón, qué bueno que lo mencionas, Jorge. Muchas gracias. También es interesante porque se está también cocinando, se registró también una agrupación política, la primera nacional, Movimiento Arcoíris, que es de la comunidad LGBTIQ+, seguramente también, ¿no?, tendrán intenciones de registrarse como un partido político nacional. Será interesante ver, ¿no?, qué ocurre. Muchas gracias, Jorge. Sí, hay que estar atentos a este panorama partidista. ¿Alguien más que quisiera hacer comentario, aportación, cuestionamiento? Se vale cuestionar las sentencias, las consideraciones, evidentemente. Bueno, si no fuera el caso, les agradezco enormemente su atención, sus comentarios, sus aportaciones, y nos vemos entonces el 11 de mayo para la segunda parte de esta sesión. Que tengan un excelente día y también feliz Día de las Madres. Buen Muchas día. gracias. Tengan un Día de las Madres muy feliz. Gracias, igualmente. Hasta luego.